el cobro de valorización anunciado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte para los predios que están ubicados al lado y lado de la vía al mar, es decir, la autopista que comunica a Barranquilla con Cartagena, ha recibido oposición por ciertos sectores de congresistas del Departamento del Atlántico y de Bolívar. Pero más allá de eso, creo que ni siquiera los congresistas de esta región han sido capaces, ni siquiera la bancada del Departamento del Atlántico, de reunirse para ponerse de acuerdo frente a un bloque de unidad con peticiones concretas. Escucho a algunos congresistas decir que aplacen el tema, aplazarlo, lo cual no significa no cobrarlo. Otros congresistas proponen que los recursos que se recauden por concepto de esa valorización sean reinvertidos en el Departamento del Atlántico, lo que quiere decir que están de acuerdo con la valorización, porque si usted está destinando una plata que se va a recaudar a través de un impuesto y está recomendando invertirlas en tal lado es porque está de acuerdo. Luego, entonces, fíjese, ahí hay dos posiciones, unos que dicen aplacen, otros que dicen, señores, inviertan los recursos que se recauden en el Departamento del Atlántico. Hay otro bloque que dice, esa valorización no debe ir, es inconstitucional, como lo ha hecho el senador Carlos Meisel, por ejemplo, que el próximo lunes anunció que radicará ante la justicia una acción popular precisamente para tratar de tumbar esa decisión de valorización. Luego, entonces, hay por lo menos tres posiciones en medio de la bancada congresional del Departamento del Atlántico. Y quién sabe si recabamos, si buscamos en el Departamento de Bolívar, cómo esté el tema por allá. Así que ni siquiera nuestros padres de la patria, nuestros congresistas, se ponen de acuerdo para un tema que debería concitar la unidad del departamento por aquello de la competitividad, del turismo y de la forma como golpean el bolsillo de muchos de los contribuyentes. A mí, señor Tobío, la verdad es que me deja un muy mal sabor este tema, porque también hay unos congresistas que quieren jugárselas a quedar bien con Dios y a quedar bien con el diablo. Es decir, a tratar de quedar bien con la gente del Atlántico, pero también a no lastimar al gobierno porque el gobierno le está dando algunas complacencias. Entonces, o no se pronuncian o se pronuncian con unas expresiones cangrejeras, hecho para adelante y hecho para atrás, como en una procesión de Semana Santa, con el fin de quedar bien con todo el mundo. Y ojo, en política hay que asumir posiciones, hay que tener pantalones y hay que enfrentar las cosas. Y veo que no hay unidad en la posición de los congresistas del Departamento del Atlántico y me preocupa mucho que ante esa división, obviamente, el gobierno nacional va a aprovechar y nos va a meter esa valorización que tanto va a perjudicar a la gente aquí en el Atlántico. Sí, preocupante desde todo punto de vista el cambio repentino de algunos congresistas que en primera instancia salieron como unas auténticas fieras, dispuestas a devorar la propuesta, dispuestas a devorar al que se le atravesara, y poco a poco se ha ido tornando esa fiereza ya en una mansedumbre. Los vemos muy mansos algunos, ya hasta aceptan, agachan la cabeza y dicen que en últimas entonces que buena parte de esos recursos se invierta en Atlántico y Bolívar, lo cual es ser permisivo, lo cual es querer quedar bien con el aplauso de la gente, pero también con el tarro de mermelada del gobierno. No nos digamos mentiras. Este gobierno está repartiendo mermelada y es de lo más corrupto de todos los tiempos. Ellos prometieron venir a acabar con la corrupción y la tienen en sus manos, están repartiendo mermelada. Lógicamente que no saben y no se imaginan, no visualizan quienes están comiendo mermelada, que les están, cuando ya no les sirvan para nada a este gobierno, les van a dar un garrotazo enorme que no se van a levantar más electoralmente. Entonces, ojo que esa mermelada de hoy puede ser nociva para el futuro en política colombiana. Y preocupante, entonces, esa posición ambigua de algunos que salieron como unas fieras y que esos rugidos se fueron transformando en unos dulces y mansos maullidos de gatico recién nacido. Entonces,
fíjese lo que dice la ley, que la valorización se cobra antes, es decir, para determinada obra. Y acá le están cobrando POX. La norma que se invoca para cobrar la injusta valorización es el artículo 248 de la ley 18 y 19 de 2016. Ese artículo contempla 9 métodos para calcular el cobro e incluso cualquier otro. Sin embargo, escogieron como base el avalúo comercial, que a todas luces es el más gravoso de todos. Es decir, es algo malintencionado, es algo perverso lo que se pretende hacer con estos predios. Repetimos, porque lo que hoy se aplaude, doña Pierre, que es mal para otro, eso luego se revierte. Hay gente aplaudiendo porque ellos no tienen tierras allí, eso no va con ellos. Mire lo que están haciendo con otros para que sepa lo que van a hacer con usted. Usted no tiene tierras, pero le van a quitar hasta lo que no tiene. Y comparar que cuando tocan los intereses del departamento de Antioquia se unen todas las bancadas. No importa que no sean amigos, pero hay unos intereses comunes y superiores que hay que resguardar, que hay que valorar y sobre todo que hay que defender. Pero aquí en el Departamento del Atlántico eso no parece ser, digamos que el hilo conductor, no parece ser el comportamiento de nuestros congresistas. Aquí estamos entonces divididos entre los de la oposición, entre los que están enmermelados y los que aspiran a enmermelarse y entonces no quieren dañar el ambiente, el buen ambiente que tienen con el gobierno nacional a fin de que cuando le caiga el tarrito de mermelada, pues ellos tengan la tostadita lo suficientemente lista para untarla. Vamos a la pausa en Contacto Radio, el número uno en política y número uno en opinión. Y al regreso, las consecuencias de este escándalo que ha desatado la utilización de recursos públicos para lavarle la cara y sobre todo para estimular a algunos congresistas en el debate de los grandes temas, los grandes proyectos del gobierno nacional. Nos referimos a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre y el ventilador de Snyder, pero también el ventilador de Olmedo.